¿Ya? ¿Tengo? ¿Me escucha bien? Gracias, ¿cómo están? Gracias por la oración. Dios le pague. Muchas gracias por recibirme aquí en esta noche. Me han pedido que venga a compartir un tema. No es la primera vez que estoy en este lugar. Hace ratito no venía, pero ya había estado aquí en otros momentos con ustedes. Y pues es para mí una alegría siempre poder compartir en nuestros espacios, sobre todo de renovación carismática, la evangelización, la predicación, sobre todo con temas que son tan importantes tenerlo claro como el de esta noche. Me han pedido compartir un tema que se llama religiosidad y espiritualidad. Ese es el nombre del tema. Religiosidad y espiritualidad. Y entonces quiero empezar diciendo, antes de leer el texto, que durante toda la historia de la humanidad, es decir, desde que el hombre existe, el hombre ha tenido necesidad de entender situaciones, de entenderse a sí mismo, de entender la vida, de entender la muerte, de entender la alegría, la tristeza, tantas situaciones que todos nosotros hemos vivido momentáneamente o en momentos más largos y que tenemos o buscamos acudir a alguien más poderoso, más grande que nosotros para poder entender. Porque desde nuestra propia humanidad, desde nuestra pequeñez, desde nuestra imperfección, a veces no entendemos, no sabemos comprender todas esas realidades que le aseguro todos en la humanidad pasamos de una u otra manera. Entonces, es muy importante tener eso porque la religión no es otra cosa. Lo digo a manera de introducción, ahora voy a leer el texto para que lo veamos, sino el espacio y los medios como yo me relaciono con Dios. En este caso, con el Dios de los cristianos, que sabemos que es un solo Dios verdadero, pero tres personas distintas. Y que no es que uno estuvo primero y el otro después y después el otro, no. Sino que primero fue la misión del Padre, que creó todo. Después fue la misión del Hijo, que vino a salvarnos, porque precisamente el hombre no comprendía a ese Dios, no le conocía, y ahora el Espíritu Santo es el tiempo de su misión, no su etapa, sino de su misión. Pero donde está uno, están los tres. Porque nosotros mismos confesamos por fe que es un solo Dios, tres personas distintas. Entonces, si es uno solo, quiere decir que están los tres, aunque uno de las tres personas sea el que esté actuando. Recordemos que Jesús permanentemente decía: todo lo que yo digo me lo ha dicho mi Padre. Si mi Padre subo al monte a encontrar al Padre, es decir, el Padre estaba presente en él. No se había quedado por allá lejos y él también había recibido la unción del Espíritu Santo cuando fue bautizado en el río Jordán. Entonces vamos para el texto del Evangelio de Juan, capítulo 4. Voy a leer del 19 al 24.
porque sabemos que es un texto extenso, pero para el tema de esta noche voy a leer esos versículos para ir puntualmente al tema. Y es el encuentro de Jesús con la samaritana. Y voy a parafrasear la primera parte para no llegar al texto así como caídos de la nada. Recordemos que Jesús está en Jerusalén y está teniendo muchas discusiones con los maestros de la ley, discute muchísimo con los escribas, porque esto pasaba así. No era que los maestros de la ley y los escribas estuvieran equivocados en todo, sino que así era como habían comprendido a Dios. Y Jesús está insistiendo para que abran su mente y su corazón y comprendan al Dios que Él les está revelando. Y sabemos que era un poco tercos, como algunos de nosotros, y no aceptaban esa presentación o revelación que Jesús hacía del Padre. Ellos no la aceptaban y por eso tenían algunas discusiones. Pero eso era permitido. ¿Por qué? Porque entre los maestros en tiempos de Jesús iban planteando lo que ellos comprendían de Dios. Y por eso le van a llamar a Jesús maestro. Porque Jesús trae una propuesta de cómo es Dios, de quién es ese Dios y de cómo se acerca a nosotros. Entonces Jesús, empezaron a decir allá que Jesús estaba bautizando y Jesús nunca bautizó a nadie. Y dice el texto, no le estoy diciendo yo, después lo lee con tiempo hasta que llegue a donde vamos a llegar ahora. Jesús no bautizó a nadie, dijo, me voy para mi casa en Galilea. Yo siempre digo, y ojalá lo haga, es más, se lo voy a mandar a María Auxiliadora o al hermano, para que vean cómo era la tierra de Jesús en ese tiempo. Porque cuando uno sabe cómo era la tierra de Jesús, va a entender mejor los textos. Va a entender mejor los textos. Entonces, como no tengo aquí el mapa, no se lo puedo mostrar, yo le voy a dar un momentico la espalda, solamente para yo hacer un mapa en el aire. ¿Listo? Entonces el mapa era así. Palestina era así. Aquí estaba el mar. Era así, como un pepino, digo yo. Ustedes ven que los pepinos a veces tienen una puntica torcidita, ¿verdad? Bueno, Palestina era más o menos así. Y estaba dividido en 3 provincias. La de arriba era Galilea. En Galilea quedaba Cafarnaúm, quedaba Nazaret, quedaba el monte, el lago de Tiberíades, quedaba Tiberíades la ciudad, quedaba Galilea, quedaba todas esas ciudades que usted lee en los evangelios, estaban en Galilea. Porque el mismo evangelio nos avisa cuando Jesús se va a ir para Jerusalén. El mismo evangelio nos dice, salió para Jerusalén. Entonces, todo su ministerio, casi todo, fue acá arriba en Galilea. Entonces, él, como judío y por fe judía, tenía que venir a Jerusalén a celebrar al templo. Pero recuerde que ya nos dijo uno de los evangelistas que una vez que iba a pasar por Samaria, no lo dejaron. Y él se tuvo que dar una vuelta así. Pero esta vez está acá, Jerusalén está abajo. Jerusalén es la de abajo, la de la mitad es Samaria. Galilea, Samaria y Judea, la capital, Jerusalén. Acá en Judea queda Belén, donde él nació. Acá en Judea queda Betania, donde vivía Lázaro. Acá en Judea queda Jericó. Acá en Judea queda Hebrón. Acá en Judea queda todo eso. Y Jesús, que está aquí en Judea, en el templo, se va para su casa. Porque los fariseos esos lo están molestando, que él dice que anda bautizando y él no ha bautizado a nadie. Me voy para mi casa. Y dijo, voy a atravesar por Samaria.
sabiendo que eso podía ser un problema. Y llegó a un pozo, está en Samaria, está en la mitad. Eso ya no los narra el texto. Llegó a un pozo y ahí estaba una mujer. Entonces él le dijo a la mujer, ¿qué le dijo? ¿Y la mujer qué le contestó? Con sus palabras, no importa que sea al pie de la letra como lo dice el texto. Señor, me pides agua y yo estoy siendo yo. ¿Ve el problema que le acabo de contar con el mapa? ¿Ve por qué la otra vez se tuvo que dar la vuelta? ¿Me pides tu agua a mí, siendo tú judío y yo samaritana? Ellos no se gustaban. La razón por la que no se gustaban era esta. En el año 700 y tanto, se llevaron esclavos, que de eso nos va a hablar Isaías, Ezequiel, Zacarías, Sofonías, hasta los últimos, hasta Malaquías, el último de los profetas. Se los llevaron esclavos. Y los de Judea regresaron en el año 587, fueron liberados por Nehemías. ¿Escucharon al padre Raúl hablar de Nehemías? Hablar que Nehemías le pidió una carta al gobernador para venir a reconstruir. Bueno, ahí estaban volviendo del exilio. Pero los de la mitad se los llevaron los asirios, otra gente. Y los asirios eran comerciantes, tenían platica, montaban negocios y a ellos les gustó. Entonces, cuando regresaron, los judíos, los de acá abajo, en ese momento es que ellos se empiezan a llamar judíos. Ellos antes no se llaman judíos. Miren los textos bien para que vean que se llaman Israel. Israel. Cada vez que el texto menciona a ese pueblo lo va a llamar Israel. Pero después del exilio lo va a llamar judío. Entonces, estos judíos de acá de Judea estaban bravos con los samaritanos, porque los samaritanos ya no querían venir al templo. Y seguían siendo amigos de toda esa gente por generaciones, por comerciantes, por todo eso. Entonces ellos decían, los de Jerusalén decían, sí, son judíos, pero no son judíos puros, porque no quieren venir al templo. Ahí voy. Entonces la mujer le dijo, él le contestó, si supieras quién te pide agua, ¿tú me la pedirías a mí? Voy para el versículo que les dije, 19. Antecito de eso, hay una cosita, la voy a parafrasear también, que es cuando Jesús le dice que vaya a llamar a su marido. ¿Y ella qué le contestó? No tengo. ¿Y Jesús qué le dijo? Es verdad lo que dices. ¿Por qué? Diga. Ha dicho bien porque el que tiene tampoco es tu marido. Nosotros, como somos tan moralistas y mal pensados, estamos pensando que se refiere a marido de hombre, a marido carnal. El texto no está hablando de eso. Aunque más de uno lo habrá aprovechado para echarle cosas a alguien, qué sé yo. Samaria se quedó casada con la ley, o sea, los 5 libros del Pentateuco. Esos son los 5 maridos. Y el pozo que ella le acaba de decir, y le va a decir, que es el pozo que le dejó su patriarca Jacob, es el que tiene ahora, y por eso le está diciendo, y este que tienes ahora tampoco es tuyo. Lo que Jesús le está diciendo es, ni la ley, ni el pocito, ni el montecito de Gazirín te van a salvar. ¿Qué les parece? Jesús jamás, escuche bien, Jesús jamás se va a meter con la moral de nadie. Y mucho menos a enrostrársela y a dejarla escrita. Porque qué tal que escribiera la de nosotros. Jamás. La interpretación del texto. Exactamente.
Nos diríamos, yo estuve casada fue con la vanidad, estuve casada con esta, estuve de marido a la idolatría. Y todos esas realidades del ser humano han sido realidades que nos han mantenido amarrados. Voy a leer el texto que les quiero proponer entonces. Después de que le dijo, no tienes porque has tenido 5 y el que tienes ahora no es tu marido, en eso has dicho la verdad, le dijo él. La mujer contestó, Señor, veo que eres un profeta. Ojo que le dijo profeta y no adivino. Son dos cosas distintas. Y yo sí que estoy creyendo que en la renovación carismática sí que tenemos necesidad para identificar qué es el profetismo. Porque estamos confundiendo palabra de conocimiento con profetismo y adivinación con profetismo. Ella le dijo, ya veo que eres un profeta. Él no le adivinó nada. Él le había dicho antes que tenía 5 y ella no le refutó. ¿O sí? ¿Está él adivinando? No. Ya le dijo, tuviste 5 y ella en ningún momento le dijo, no. Chismoso, ¿cómo se te ocurre? 5. No. Entonces, ella le dice, si quiere hacer alguna pregunta o algo, levanta la mano, ¿listo? O si quiere que le repita algo. Dice, Señor, veo que eras un profeta. Y miren lo que dice. Nuestros padres. ¿Vio la palabra que está usando? Ya no le dijo los padres de aquí de los samaritanos, sino nuestros padres porque es el pozo de Jacob. Y todos los judíos descienden ¿de quién? De Abraham, Isaac y Jacob. Ah, ya va entrando en cintura. Ya le dijo nuestros padres. Es decir, ya empieza a haber un acercamiento. Y le dice, nuestros padres siempre vinieron a este cerro para adorar a Dios. Y ustedes, los judíos, ¿no dicen que Jerusalén es el lugar en que se debe adorar a Dios? ¿Qué está pasando aquí? Hay un conflicto religioso. ¿Dónde es que hay que adorar? ¿Aquí, en el monte Garizim, en el pozo de Jacob, nuestro padre, o allá, en el templo que construyó Salomón y destruyó Nabucodonosor y volvió a construir Nehemías y terminó destruyendo los romanos? ¿En dónde es que hay que adorar? Ese es un elemento propio de la religión, porque la religión tiene 4 elementos, cualquier religión. Si hay una que no lo tenga, no es religión. Primer elemento, tiene un libro donde están escritos su fe y sus normas. Tiene un libro. Segundo elemento, tiene a alguien en quien cree. Para eso es la religión, para yo relacionarme con quien creo. Tercer elemento, tiene fieles. Tiene fieles. Cuarto elemento, tiene personas que guían a los fieles. Es decir, tiene un ministerio jerárquico que guía a los fieles. Esos son los 4 elementos de una verdadera religión. Y las 5 grandes religiones del mundo, que son 5, judaísmo, cristianismo, islamismo, que tienen la misma raíz, es decir, compartimos el Antiguo Testamento. Y las religiones de Oriente, las religiones orientales, que son el budismo y las religiones de China y de todas esas. Esas son las 5 grandes religiones. Ah, pero es que esas religiones se dividen. No se divide la religión, se divide la doctrina. Porque todos los que decimos ser cristianos
¿Quién es nuestro Dios? Cristianos católicos, cristianos protestantes, cristianos... ¿Quién es nuestro Dios? Dígame. ¿Quién es quién? ¿Quién es el Dios del cristianismo? Lo dije ahorita. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todos los cristianos nos identificamos porque tenemos, eso se llama la confesión trinitaria. Ah, yo no quiero creer en el Espíritu Santo. Dejó de ser cristiana. Ah, yo no quiero creer en Yahvé, yo nunca lo he visto. Dejó de ser cristiana. ¿Sí? Vamos entendiendo. Entonces aquí se está presentando un problema religioso. Religioso. ¿Y por qué es tan importante la religión? Porque es la manera como nosotros le respondemos a Dios. Es decir, Dios por iniciativa nos ha amado, así dice, nos creó por amor, Él tomó la iniciativa para crearnos y para amarnos, y nosotros tenemos que responder a esa iniciativa que Él tomó. Y como cada uno de nosotros no lo puede hacer a la manera que queramos, si creemos en Él verdaderamente, entonces los cristianos católicos en nuestra religión tenemos ritos, cultos, oraciones, lugares de encuentro, porque todo eso hace parte de la religión. De la religión para poder responder a Dios. Para poder responder a Dios. Entonces, esto es muy importante porque los textos bíblicos, la tradición y la doctrina de la Iglesia Católica dicen que la fe cristiana no es solamente doctrina. Es decir, no es solamente yo creo, pero no hago más nada. Yo además de creer, tengo que mostrar que creo. ¿Y cómo voy a mostrar que creo? Conociendo y viviendo lo de esa religión. Entonces, el ser humano va a responder, como nos dice el texto de Deuteronomio 6, versículos 4 y 5, con la fe, el culto y la obediencia. Ese es el mandamiento central del Antiguo Testamento. Amarás al Señor tu Dios. Esa es la fe. Señor tu Dios, con todo tu corazón. Culto, porque no es un tema de sentimientos. Con todo el corazón es. Yo tengo hijo y tengo nieto. Y cuando yo digo yo amo a mi hijo con todo mi corazón, ¿es suficiente decirlo? ¿No? ¿Sí? No. Tengo que mostrarlo, ¿cierto? ¿Y cómo lo muestro? Cuidándolo, hablando con él, yendo a visitarlo, acompañándolo si en algún momento está enfermo, todo eso. Eso se llama obediencia. Es decir, que quien tiene una religión, quien vive una religión, está invitado, no obligado. A nosotros en nuestros países quizás nos las metieron así. Ahora tenemos una gracia muy bella en la renovación carismática. Y es que estamos conociendo una experiencia de fe y de religión viva, alegre, sin miedo. Sin miedo. ¿O alguien todavía tiene miedo? No. Solamente contestaron 3. No. Entonces, la verdadera religión implica, ¿se acuerdan del texto de Isaías 58? Que ahora en Semana Santa, sobre todo los viernes, se proclamaba y decía, el ayuno que a mí me agrada. ¿Alguien lo recuerda? Aunque no se lo sepa, ¿lo recuerda? El ayuno que a mí me agrada, dijo el profeta Isaías de parte de Dios, es
que le des la ropa que no usas al que no tiene, que le des comida al que no tiene para comer, que le pagues lo que le debes al que le debes y que atiendas a todos los necesitados. ¿Qué quiere decir eso? Que en la religión no es cumplir cosas por cumplir. Se cumple lo que Dios dice, no lo que podemos decir las personas, porque nosotros somos susceptibles de equivocarnos. Una cosa es que tratemos con cuidado de no hacerlo por el bien de todos. Pero uno no puede estar creyendo, y el mismo Jesús lo dijo, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No es la salvación. Jesús llamó al reino de los cielos la propuesta que Él vino a traer. Busquen el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Pero la añadidura no es el carro, no es la casa, no es la beca. La añadidura es una sociedad que vive según la enseñanza de Jesús. Esas son las añadiduras. Entonces, cuando yo entro al reino por la conversión, ese tema lo voy a dar mañana en San Marcos, quiere decir que yo no vivo como ciego ni guiando ciegos, sino que voy conociendo mi fe. Ahora, entonces, ¿qué enseña la iglesia? En algún momento voy a leer para no cambiarle ni una coma. Que la religión es la manera como le damos la respuesta a Dios que se revela. Yo no lo encuentro. Cuando yo digo, Señor, te estoy buscando, es algo de mi emoción, de mi deseo, de encontrarme, de orar. Pero quien me está buscando todos los días es Él, a mí. Es Él el que sale en nuestra búsqueda. Lo que pasa es que a veces me toca esconderme como Adán. ¿Dónde andas, Cecilia? Que no te veo. ¿Qué haces escondida? ¿Dónde andas que no te veo orando? ¿Dónde andas que no te estoy viendo en el oratorio? ¿Dónde andas? ¿Dónde andas que no te veo? ¿Y tus hermanos dónde están? Entonces, quien tiene una religión, tiene una experiencia comunitaria, ya lo dije, porque la religión tiene creyentes, pero ahí todo el mundo no puede creer lo que quiera. Ahí todos tenemos que creer lo que Dios ha revelado y lo que nos ha planteado. Entonces, guiados por el Espíritu Santo, vamos dando expresión visible de esa religión. Entonces, ¿qué tiene una religión? Vuelvo a la samaritana. Dice Jesús entonces. Jesús le dijo, créeme, mujer, llega la hora en que ustedes adorarán al Padre, pero ya no será en este cerro o en Jerusalén. Ustedes los samaritanos adoran lo que no conocen, mientras que nosotros los judíos adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene por los judíos. Pero llega la hora, y ya estamos en ella, le dijo, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces serán verdaderos adoradores del Padre, tal como Él mismo los quiere. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Repita conmigo, Dios es espíritu. En nuestras emociones, los carismáticos, si alguno ve y dice, se me apareció el Señor, no se le apareció. Él no está encarnado ahora. Así que no se le puede aparecer a nadie. Eso es un juego de la imaginación para ayudarle, para animar la oración, puede pasar.
de su emocionalidad, pero a nadie se le va a aparecer ya en carne y hueso porque ya no está encarnado, sino que regresó ¿a dónde? ¿Y cómo regresó? En espíritu. En espíritu. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros expresamos en nuestra religión los elementos de culto que son oración, liturgia, alabanza. Y por eso es que los carismáticos hoy tendríamos que preguntarnos qué está pasando con la presencia del Espíritu en la renovación carismática, que llegamos, perdón por lo que voy a decir, no me refiero aquí, que llegamos con pereza a la alabanza. Ni más faltaba, estaban cantando muy lindo, sobre todo el canto de la Virgen de la Señora, muy lindo. Todo lo queremos así. E invertimos las proporciones. ¿Qué será lo más importante dentro de una comunidad para una buena relación con Dios? Que yo escuche qué o que yo haga qué. Dígame lo que se le venga. Yo estoy haciendo examen. La palabra. La palabra. La palabra. Dígale al que está al lado por si acaso está durmiendo. La palabra. La palabra es Jesús. Claro. Porque todo eso que además nosotros hacemos muy bello, cantar, alabar, corresponde a la religiosidad. Que es muy bonito. Entonces, si Dios es espíritu, ¿qué necesitaremos para ser espirituales? Para ser como Jesús le dijo a la samaritana, llegará la hora en que adorarán en espíritu y en verdad. ¿Qué será eso? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué piensan? ¿Cómo podemos ser adoradores en espíritu y en verdad? Porque como yo dije, la religión tiene normas morales, es decir, nosotros tenemos mandamientos revelados por Dios, pero la iglesia también nos ha dejado algunos mandamientos. Tenemos virtudes, tenemos que hacer obras de misericordia, ¿cierto? Eso corresponde a las normas morales. Entonces, ¿cómo sé yo que no soy solamente religiosa, sino religiosa y espiritual? Porque las dos cosas deben ir de la mano. ¿Cómo sé yo que puedo mantener esa balanza? Que no se me vaya mucho la mano para acá y me vuelva legalista y me vuelva moralista. Y todo sea pecado, eso se llama escrúpulo. Y todo sea pecado, lo dice el magisterio de la iglesia, lo dice el catecismo de la iglesia católica. Cuando uno cree que todo es pecado, entonces uno tiene una mente escrupulosa. Ay, no me toca. Ya. Cuando a uno le parece que nada es pecado, tiene una mente laxa. No, eso nada es pecado. Lo ideal es saber cuándo es pecado y saber cuándo no. Eso es lo ideal. Entonces, ¿qué hacemos? Para no solamente ser religiosos, es decir, para no solamente tratar de cumplir los mandamientos, pero el corazón sigue igual. Para no solamente ir a los cultos, pero el corazón sigue igual. Para no solamente, sí, dar cuando alguien necesita, pero el corazón sigue igual. ¿Quién nos ayuda para ser espirituales? Orar. No, hay gente que también ora y ni siquiera es cristiana. Obedeciendo la palabra. Pero ¿quién me ayuda? El Espíritu Santo. Y va a decir San Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, quienes se dejan guiar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios.
son hijos de Dios. Entonces, ser espirituales tiene otros elementos. ¿Cuál será el primero? Lo mencioné ahora de otra manera cuando ya mencioné el reino. ¿Cuál será el primer elemento para empezar una vida espiritual verdaderamente? Vengo acá, todo muy bonito, pero llego a la casa y todo el mundo se me esconde debajo de la cama porque le hago la vida imposible a todo el mundo. ¿Será eso? ¿Qué será? ¿Qué será? Segundo objetivo de la renovación carismática. La conversión. Lo que empieza a ayudarnos a dejarnos guiar por el Espíritu es tomar la decisión de convertirnos. Y le voy a decir brevemente por qué es tan importante la palabra en eso. Ahora, una palabra ajustada a verdad, no interpretada fuera de contexto, no interpretada según lo que yo quiero decir, sino lo que Dios dijo. Porque sin ella no me puedo convertir. Porque si yo no sé qué me dice Dios, cómo tengo que ser, qué tengo que cambiar, cómo tengo que tratar al hermano, qué no debo hacer, entonces no sé qué tengo que convertir. Porque la conversión no es que yo fumaba y dejé de fumar. Eso es una conversión moral y está muy bien. Y está muy bien, una conversión de dejar los vicios. Pero tiene que transformarse, San Pablo va a decir en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, cambien su manera de... ¿Para qué? ¿Y cómo cambio la manera de pensar? Conociendo los criterios y la enseñanza de Dios y la confronto con la mía. Es decir, si yo antes vivía creyendo que podía atropellar a todo el mundo y que yo era mejor que todo el mundo, el Señor me dice que todos somos iguales para Él y que somos hermanos y que además tenemos que amarnos unos a otros, imagínense. Y empieza el Espíritu a ayudarme a cambiar el criterio para que cambie mi manera de vivir. Eso se llama conversión. Por eso es una metanoia, un giro, no de 360 grados, porque mire lo que pasa si es de 360 grados. ¿A dónde llegué? De 180. Estoy aquí y giro para acá, a cambiar de rumbo, a cambiar. Ahí empieza, con la ayuda de todo lo que da la religión, un proceso de vida espiritual. Un proceso de vida espiritual. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más nos ayudará a ser espirituales? Lo dijeron por acá ahora. ¿Qué más? La oración. Pero no la oración pedigüeña, que está bien que pidamos. ¿Cuál fue la primera parte de la oración que hizo Jesús? ¿Qué dice el Padre Nuestro primero? Padre nuestro. Ahí viene. ¿Qué fue lo primero que pidió? Venga tu reino. ¿Y cómo va a llegar el reino a los de mi casa? Haciendo la voluntad. Y si no la conocen. Pero yo sí. ¿Cómo llega? Mostrándolo. Porque nos da mucha enseñadera, pero nosotros nada de nada. Mostrándolo. Oración profunda. Y la oración profunda no es la que se guía o la que se identifica por las emociones, aunque las emociones siempre estarán con nosotros, sino la que nos permita alcanzar, orando, lo que Dios quiere para nuestra vida de santidad. Lo que Dios quiere para nuestra vida de santidad. Tercer elemento, discernimiento.
Qué difícil es. ¿Y cómo nos está costando en la renovación carismática entender el discernimiento? Que no siempre es entender entre una cosa buena y mala, a veces entre dos buenas, ¿o no? Usted cuando estaba joven nunca le gustaron como dos chicas, dijo, ¿cuál cogeré? Esta es bonita, pero esta es hacendosa. ¿Cuál me convendrá más? Vea, claro. Y las mujeres, las muchachas que están aquí, también igual. Anda, me están molestando, me están llamando dos chicos, ¿con cuál? Y si me equivoco porque cojo este, que es bueno, pero es que el otro también, pero con los dos no me puedo quedar. Sino con uno. A veces el discernimiento es muy difícil. Porque no necesariamente tiene que estar pasando algo malo. Pero hay que tomar una decisión que agrade a Dios. Que agrade a Dios. Entonces, el cuarto elemento, la vida en el Espíritu. Dirán de nosotros que somos espirituales porque nuestra vida es en el Espíritu. Y cuando digo en el Espíritu no me refiero a las expresiones de la renovación carismática. Gracias a Dios ya no solamente la renovación, sino la iglesia canta y alaba y ora. Nosotros hemos contagiado a muchos de la iglesia. Y todos no son carismáticos ni tienen que serlo. Ahora estamos en un lío. Si ya toditos cantan, ¿cómo vamos a mostrar la vida en el Espíritu? ¿No lo habían pensado? A lo mejor alguien no va a mi grupo de oración porque dice, pues ya yo hago lo que hago hacia allá, ya lo hago en la iglesia, en la hora santa de la iglesia, ya no tengo que ir allá. Y entonces, ¿cómo será la vida en el Espíritu? ¿Qué será? Díganme a ver. Vamos, renovación carismática. Que esa es la razón de nosotros haber parido, nos hayan parido en la iglesia el Espíritu Santo. ¿Cuál, hermana? Alegría. Esos son los frutos. Eso hace notar que el Espíritu está en nosotros. Pero la vida en el Espíritu, recuerden las palabras de Jesús a la samaritana. Verdaderos adoradores al Padre en espíritu y en verdad, entonces serán verdaderos adoradores del Padre, tal como Él mismo los quiere. ¿Qué es la vida en el Espíritu? Dejar que el Espíritu Santo, no por magia, sino con nosotros con conciencia, vaya haciendo en nuestra vida una vida que refleje la santidad de Dios. Cuarto objetivo de la renovación carismática. La santidad. Porque va a decir el Levítico, yo soy santo y mi pueblo es santo. Lo que mostrará que nosotros de verdad le hemos creído, que con la religión hemos dado la respuesta de manera adecuada, será nuestra santidad. Y la santidad no es prohibir cosas morales. Acuérdese de San Agustín. La santidad es amar hasta el extremo. Entonces me reconcilio con el otro porque lo amo. No para que Dios me perdone, qué miedo, porque necesito que me dé algo y no me lo va a dar porque no me hablo con la otra. No. Es porque lo amo. Y si es mi enemigo, mucho más. Y ya voy a ir terminando el tema. Entonces, ¿qué será la espiritualidad? La espiritualidad no es otra cosa que el encuentro interior con Dios. ¿Y por qué me puedo encontrar con Dios interiormente? Vamos, ¿qué estábamos haciendo el sábado? ¿Por qué me puedo encontrar con Dios interiormente? Porque vive en mí. ¿O no? ¿O solo cuando le digo ven? ¿Solo cuando le digo ven está ahí? Siempre.
Entonces siempre que yo quiera, porque Él siempre quiere, yo me puedo encontrar con Él espiritualmente, interiormente. Y ese encuentro interior es el que va a transformar nuestra vida, porque entonces me hablará interiormente a mi conciencia. Oye, ¿cómo le contestaste de mal a esa niña? No, es que ella... te vas a defender. No vas a aceptar que le contestaste mal. El diálogo interior. Eso es lo que nos permite una transformación. Entonces, ¿cuál es el fundamento bíblico de esa espiritualidad? Pentecostés, les daré un corazón nuevo. Y no es el órgano, no es el bum, bum, bum. Es en su interior todo será nuevo. La manera de pensar será nueva. Sus emociones se sanarán y serán nuevas. Sus pensamientos cambiarán y adoptarán los míos. Todo será nuevo en el corazón de ustedes. Entonces, participamos en la vida trinitaria, porque el Padre nos crea y nos llama, el Hijo nos salvó y el Espíritu Santo nos santifica. Él es el que nos santifica. No hay una verdadera espiritualidad, no la hay, sin una relación con el Espíritu Santo. Pero para la renovación carismática traigo unas palabras del Papa Francisco, que dijo en la Evangelii Gaudium, dijo que una persona verdaderamente espiritual es misionera. Y cuando hablo de misionera, no es coger un avión o un carro de un lado para otro. Al Señor le parece bien que algunos tengamos ese carisma de esa manera, porque la verdad es que ni nos pregunta, nos llama. Pero siempre estamos en estado de misión, porque siempre podremos hablarle a alguien de Dios. Siempre podremos ayudar a alguien a sanar. Siempre podremos orar por alguien. Y no tiene que ser muy lejos. Es posible que tengamos muchas personas cerca que hacen parte de nuestra misión y no nos hemos dado cuenta. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre religión y espiritualidad? Voy a terminar. La religión es estructura, doctrina y sacramentos. La religiosidad es cómo expresamos esa religión. Entonces nuestros pueblos son muy coloridos y hacemos las procesiones y las fiestas del Sagrado Corazón, y mejor dicho, porque corresponde a nuestra cultura. Yo cuando hablo con Gloria, que estoy allá, le digo, Gloria, a las 5 de la mañana me toca tal procesión. Me dice Gloria, ay, me acuerdo del Salvador. Allá también las hacía. Y la espiritualidad es la experiencia interior de transformación. Pero eso se complementa, eso no va separado. Porque una religión sin espiritualidad se vuelve cumplimiento. Voy a misa porque es domingo, pero en misa estoy pensando en quién sabe qué. Voy para que me vean en el oratorio porque necesito solamente que Dios me dé. Eso se llama formalismo, cumplir nomás, pero no vivir, cumplir. La espiritualidad sin religión se vuelve que yo decido lo que vivo, yo soy muy espiritual. Y ojo que sí que hay espiritualidades por ahí raras y a través de internet. Prenda la vela, ponga el espejo así, párese allá. ¿Qué? Escriba un amén si cree en Dios. Escriba un amén si cree en Dios. Yo no digo nada, lo pienso, lo que tengo ganas de decirlo, y tampoco se lo escribo. Solamente lo pienso. Y entonces, la religiosidad sin espiritualidad y sin religión, escuche bien, es pura superstición. Voy a hacer 7 ayunos para que el Señor me dé.
superstición. Voy a levantarme a las 3 de la mañana porque a esa hora Dios me oye más. Superstición. ¡Qué bueno! Es un momento apropiado. La soledad, el silencio, sobre todo en estos sitios tan bullosos, ¿cierto? Pero que si no es a las 3 no me oye, superstición. Lo dice el catecismo. Cualquier reclamo a San Juan Pablo II, por favor. Que el último es de él. El último es de él. Y tenemos que cuidar que en la renovación no haya tintes de superstición. ¿Perdón? Y sí que los hay. Bueno, lo hice que lo repitiera para que vean que lo dijo usted y no yo. Yo me quedé. No tiene nada de malo que nosotros también podamos revisar. Esa es la vida en el Espíritu. Porque a nosotros nos corresponde mostrar en la iglesia lo que es vivir en el Espíritu. Entonces, si yo llego a una persona y en vez de hablarle de Jesús y de hablarle de su amor, le digo, te tienes que levantar a tal hora a orar y pones de cabeza tal cosa. ¿Yo la estoy evangelizando? No. Yo le estoy enseñando superstición y confundiendo, porque como no se le va a dar nada, o puede que Dios en su misericordia, yo recuerdo que en Colombia, no sé, acá no, pero en Colombia, en esos santuarios y seguramente en sus países, hay uno que se llama el Señor Caído, en una diócesis donde yo tenía un apostolado de organizar la renovación carismática de allá. Y yo llegaba a esa catedral y yo veía a las personas entrando ahí, dándose con reo. Y yo empezaba, Señor, dale lo que está pidiendo, por Dios, dáselo ya, Señor, para que se levante. No es ese golpe lo que va a arrancarte a ti su amor. No es. Ni siquiera necesita que yo me lo dé. Ya a él le dieron todos los que le tenían que dar. Porque a todos los que nos merecíamos nosotros se lo dieron a él. Para que nosotros no tuviéramos que confundir lo que es una verdadera espiritualidad. Entonces la fe madura integra las tres: religión, religiosidad y espiritualidad. Y las tres son lo que dan una fe madura. Entonces, volvamos para terminar. La religión es la relación objetiva, no subjetiva. Es decir, la iglesia, ámbito de salvación, así la llama el Catecismo de la Iglesia Católica, así la llama el Concilio Vaticano II. Ámbito, ¿qué quiere decir? Espacio. Todos los que estamos en ella. Hemos sido salvados por Jesús. La iglesia salvaguarda que toda esa religión de nosotros sea conforme a lo que ella en revelación ha recibido. La religiosidad es la expresión visible. ¿Cómo expreso esa religión? Entonces, yo puedo expresar teniendo en mi casa mis imágenes, pero no para creer que si le pongo aceite de yo no sé qué cosa, que si sobo a San Antonio, oigan, pobre San Antonio. San Antonio dando novio y que si lo que se perdió, San Antonio, si no te quito el niño y si no me lo das. San Antonio de Padua, es llamado la lengua de oro de la iglesia, por el carisma de predicación que tenía. La lengua de oro de la iglesia, y quedó para dar novio quitando la figura del niño. ¿Cómo le parece? Porque todo el que lo tiene es para pedir niño, para cuidar cosas robadas, que no se roben. Y nadie conoce la vida de ese tremendo hombre santo. Superstición. A veces tenemos a los santos también de manera supersticiosa. Y no les aprendemos nada. Ni qué hicieron. Entonces, estas tres unidas forman una fe encarnada, comunitaria, profunda y misionera, capaz de cambiar nuestra vida y la de los demás. Cuando hay verdadera religión y hay verdadera espiritualidad, el mayor signo
es que la vida nuestra y de la que están cerca de nosotros se transforma. Que Dios los bendiga. Y gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Voy a hacer una oración? Me dijo. Tranquilo, no me voy a demorar. Al nene. ¿Estás cansadito? Sí, me puedes decir tranquilo. No pasa nada, uno se cansa. Pidamos para vivir una verdadera religión y ser verdaderamente espirituales. Puede colocarse como quiera, de pie, sentado, arrodillado, con sus manos, con la cabeza entre sus manos, como se sienta más cómodo, más cómoda para orar. Al Espíritu, por supuesto, es al que le cantamos ahora porque Él es el único que nos puede ayudar. Jesús le dijo a la samaritana que tenía que volverse adoradora, que no era en ese monte, ni siquiera en el templo de Jerusalén, sino era en espíritu que lo hacía. Levantemos nuestras manos. ¿Tienes uno al espíritu? Al espíritu. Al espíritu, sí, gracias. Tu espíritu está aquí, moviéndose, sanándome. Su espíritu está aquí, paseándose con su poder. Levantemos todos las manos y que su fuego nos sane a todos y que el temor y que la duda no esté más aquí. Levantemos todas las manos y que su fuego nos sane a todos y que el temor y que la duda no esté más aquí. Señor, en este momento estamos de acuerdo, Señor, para permitir que tú en medio de nosotros, porque dijiste que donde estuviéramos dos o más, seas el que guíe este momento y esta oración. Porque queremos expresar ante ti nuestro deseo de vivir nuestra religión, que es bella, que es cercana, ajustada a lo que tú has revelado, que contiene, Señor, la tradición apostólica desde los primeros que enseñaron, que tiene, Señor, todo ese culto en sacramentos, en fiestas, y que además, oh Dios, estás en el centro de ella siendo tú el objeto de nuestra fe. Te damos muchas gracias por la religión que tenemos. Te damos muchas gracias porque viviéndola hemos recibido dones maravillosos de ti. El primero, el bautismo.
con el que fuimos iniciados en la vida cristiana y puestos en camino, Señor, para la salvación. Pero también tenemos, oh Dios, maneras de expresar esa religión muy acorde a nuestra cultura, a lo que somos. La expresamos, Señor, con tantos cantos, con tantas evidencias, oh Dios. Guardamos recuerdos de nuestros santos, guardamos oraciones, tenemos devociones que alumbran nuestro caminar. Pero sin duda alguna, Señor, con esas dos solamente estaríamos como la samaritana, sentados en un pozo, creyendo que ahí todo ya ha sido conseguido, y por eso le negamos a los demás, como te negó ella a ti, un poco de agua para beber. Pegados a criterios sociales como estuvo ella, que te lo dijo, tú eres judío y yo soy samaritana. Pegados a criterios religiosos que no son válidos para nuestra religión y fe. Y sobre todo, Señor, sin tener plenitud de que eso tiene sentido si tu Espíritu nos guía, si tenemos un encuentro permanente contigo, Espíritu Santo, que habitas en cada uno de nosotros. Deseamos escuchar tu voz, pero no de manera supersticiosa ni emocional, sino que tú seas el maestro de la vida interior y nos enseñes a reconocer tu voz entre tantas voces falsas que se levantan a hablar de Dios y a hablarnos a nosotros mismos de la salvación. Espíritu Santo, queremos ser religiosos y espirituales. O dicho de otra manera, queremos ser espirituales que en una religión damos testimonio de lo que creemos, de lo que vivimos, de lo que servimos y de lo que oramos. Así que te pedimos en esta noche, Espíritu de Dios, que tú que habitas en nosotros, realmente empieces una obra de trabajo en cada uno de nosotros, que nos lleve a ser verdaderamente espirituales, para tener una vida en el Espíritu, para ser guiados por ti, para tener los frutos del Espíritu y no los frutos de la carne, para devolver siempre al mal con el bien y para llegar a amar incluso a los enemigos, como tú mismo, Jesús, nos has pedido. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu de Dios. Y no te digo que te salgas de mí cuando te digo que vengas, sino que te llamo para canciones, tu obrar en mi vida, para que cada uno de mis hermanos, cuando te diga ven, lo que te esté diciendo es que te da autoridad para que empieces a obrar en su espiritualidad. Gracias por lo que has hecho en nuestra vida hasta hoy. Gracias por cada persona que nos enseñó religión, que nos mostró la religión que corresponde a nuestra fe. Por los profesores, por los sacerdotes, por las monjas, por un laico que pudo enseñarnos. Y también, Señor, te pedimos que nos des claridad y no nos dejes volver supersticiosos. No dejes que nos engañen, Señor, porque tú eres la verdad. Y la verdad hace libre. La verdad no oprime. La verdad no sujeta. La verdad no exige. La verdad hace libre, Señor. Alabado seas, oh Dios. Y quiero pedirte, hermano, quiero pedirte, hermana, que en este momento hagas un momento de contemplación. Y tú que has estado en este tiempo, en esta hora, revisando y escuchando lo que el Señor te ha dicho a ti personalmente,
le digas al Señor, quiero dejar esto porque no corresponde a mi fe ni a mi espiritualidad. Hoy lo dejo ante ti, Señor. Lo viví por desconocimiento quizás, e incluso con ánimo de hacerlo bien, con ánimo de agradarte. Pero hoy hemos entendido que somos responsables de cómo vivimos nuestra religión, de cómo expresamos esa religiosidad y de ser cada vez más espirituales, dejando que el Espíritu Santo transforme verdaderamente nuestro interior. Y si tenemos en el corazón atrancado un dolor que no te deja, Espíritu Santo, no te deja llenar nuestro corazón de amor, hoy te digo, sánanos. Sánanos, Espíritu Santo. Y si tenemos atrancado un miedo que no nos deja entregarnos a plenitud a ti, hoy te digo, haznos libres de ese miedo, Espíritu Santo, para ser verdaderamente espirituales. Y si tenemos atrancado un trauma, un complejo del que nunca hemos hablado y creyendo que escondiéndolo va a desaparecer solo, hoy te digo, ayúdame, quiero hablarlo contigo. Si no me atrevo con una persona, lo hablarlo con Jesús, Eucaristía, y contigo, Espíritu Santo, y dejarlo salir, para que nada me robe, para que nada me robe, Espíritu de Dios, para que nada me robe la maravillosa experiencia de vivir a plenitud tu presencia en nuestra vida. Gracias por estar ahí, Espíritu de Dios. Gracias por permanecer aunque muchas veces ni siquiera te hablé. Gracias por estar aunque muchas veces mi oración fue egoísta, pensando solo en tener, en aplicar. Pero no te pedí a ti que la guiaras y que me enseñaras a orar. Gracias, Espíritu Santo, porque mi pecado no te sacó de mí. No te fuiste, no tuviste miedo de mí mismo y te quedaste ahí para propiciar una transformación. Muchas gracias, Espíritu de Dios. Muchas gracias. Que la oración de María intercesora nos alcance siempre la gracia que tuvo ella de dejarse guiar por el Espíritu Santo para obedecer a Dios en todo. Que el Señor nos bendiga hoy y siempre y nos dé su paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.